Bueno, continuamos en CNUT Radio y como habíamos anticipado, tenemos aquí en el estudio Gillo Cantoni la presencia de una empresaria y precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por el partido Principios y Valores. Fabiana Montoni nos está visitando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Bueno, mucho gusto de recibirte acá. Bueno, yo agradecida por darnos este espacio para poder hablar un poquito de lo que nos está pasando. Sí, sobre todo, contarnos un poquito cómo llegás, cuál es tu actividad, cómo llegás a la política. Yo soy una pequeña pyme, yo siempre digo que soy una vieja militante y una casi nueva candidata, ¿no? Yo vengo acompañando a Guillermo Moreno también en las anteriores elecciones. Lo acompañé en la lista de diputados nacionales. Pero más allá de los lugares y más allá de los nombres personales, nosotros lo que apostamos es a un proyecto en donde consideramos que el único eje es la producción y por ende el trabajo, lo que nos puede sacar adelante. Así que bueno, empezando a recorrer, a transitar este difícil camino, porque lo primero que hay que aclarar es que nosotros no venimos no vivimos de la política. Yo no he ocupado cargos públicos nunca, he trabajado siempre, que ahora te cuento. Yo soy una mini pyme, yo fabrico ropa de cuero, es una empresa familiar que arrancamos en el 2005. Bueno, y como la mayoría de las empresas que apostamos a trabajar y hacer de eso una forma de vida, tenemos que someternos a la mala praxis de los políticos de turno y fundirnos y volver a empezar, y fundirnos y volver a empezar. Y yo ya tengo casi 60 años y no tengo más ganas de volver a empezar. Por eso, bueno, desde siempre he militado, pero esta vez es como que la camiseta está fuerte y apretada, como para decir, demos esta última batalla en lo que a mí responde. Tengo hijos, tengo nietos, y la verdad que quiero un país en donde no sea siempre un volver a empezar. Así que acá estamos, trabajando. Sí, justamente lo que estás señalando es algo que siempre se dice, ¿no? La mayoría de los políticos no saben lo que es pagar una quincena, no saben lo que es correr a un banco a cubrir un cheque, pero también hay pocos, en las listas hay pocos empresarios que se hayan comprometido, o por lo menos que les hayan abierto la puerta. Bueno, lo que pasa es que, mira, por un lado, quienes hoy arman los distintos frentes y las distintas listas, es gente que vive de la política. Por lo tanto, acomodan, bueno, hemos visto lo que han sido el cierre de las listas, ¿no? El ocupar los espacios de los conocidos, funcionen o no funcionen. La lista de Unión por la Patria así lo demuestra, ¿no? Funcionarios que no funcionaron en el gobierno durante 4 años ahora son la solución mágica al país. Nosotros, los pymes, somos trabajadores, además de generar empleo. Entonces, bueno, hay mucha gente que la verdad se hace muy difícil a veces poder participar porque la actividad, vos sabés que el comercio, en mi caso, ¿no? Es muy difícil, te encierra todo el día, porque vos cortás un rato al mediodía, te vas al banco, hablas con los proveedores, vas a hacer otra cosa y se te terminó el día. Sobre todo en estos inviernos, estas temporadas que los días son tan cortos. Entonces hay mucha gente que no tiene, o no tiene las ganas, o no tiene el tiempo para participar. Nosotros hicimos de esto un estilo de vida, creemos que hay que militar y que si uno quiere conseguir algo, tiene que poner el cuerpo y tiene que ponerse al frente de lo que quiere conquistar. Y desde toda la vida lo hemos hecho, así que estamos un poco acostumbrados, ¿no?, a esto de la militancia y acompañar a los proyectos que realmente nos representan. Pero bueno, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, no hay representantes porque como la sociedad no está organizada, nosotros las pymes, ¿cómo nos agrupamos? No tenemos los sindicatos como los trabajadores. Claro. Entonces nos agrupamos en cámaras, las cámaras en federaciones, confederaciones, y ahí es donde podemos, en reuniones chicas, cuando nos da el tiempo y demás, participar y plantear nuestros problemas. El tema es que en los representantes, vos sabés que mi marido, por ejemplo, es Guillermo Ciro, que es el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que conoce toda la problemática de toda la provincia. El problema es que cuando las decisiones hay que tomarlas sentados en una mesa, en este caso el gobierno o el Ministerio de la Producción, los sectores que hacen a la cosa no son convocados. Claro. Entonces, si vos creés que tenés la solución, no consultás y te creés que tenés la verdad absoluta, es muy difícil que vos puedas llevar a la práctica políticas
que te permitan cambiar la historia. Entonces, desde ese lugar y desde la necesidad absoluta de estar en los lugares donde se toma la producción. La pyme, ¿dónde tiene que estar? En el Ministerio de Producción. Sí. Tiene que estar ejecutando políticas. ¿Quién mejor que la pyme sabe? Además, somos muy diversos, ¿no? El mundo pyme. Necesitamos estar en los lugares para tomar las decisiones. Y lo mismo que pasa con nuestro sector, pasa con el resto. Vos me hablabas antes de salir al aire de la inseguridad. Bueno, hay que poner un equipo de gente que sepa de qué se trata. Porque los últimos años, no solo este gobierno, sino también el gobierno de Macri, claro, viajar en un auto blindado, con los vidrios polarizados, vivir en un country, vivir fuera de la realidad del tipo que se levanta a las 6 de la mañana, se toma el tren, el micro cuando no hay paro, llega a su lugar de trabajo, trabaja todo el día y no le alcanza. Esa realidad no la conoce el político que ha vivido, como decíamos hoy, toda su vida haciendo política, pero política viendo de amigos, los fondos del Estado. Claro. Administrar, se puede administrar, las pymes sabemos mucho de lo que es administrar. Hay que administrar con criterio, no podemos gastar más de lo que producimos. Bueno, ese mismo concepto es el que nosotros queremos llevar al país. Las familias, las empresas y el país debe tener una planificación y saber hacia dónde quiere ir. Entonces, recursos hay, no es que no, porque la carga impositiva es altísima. Sí, recursos hay, hoy en el centenario muchos municipios, el conurbano están dando aumentos superior al 100%, así que recursos tienen. Bueno. O imprimen, como sabemos. Exactamente, y que así nos va, ¿no? Porque giran, la maquinita es inflación. Y la inflación, ¿a quién ataca? Primero a los sectores más humildes y segundo al que trabaja y no le alcanza. El tema es comprender cómo, así como una empresa podría dar un aumento así si no le cierran el número. Es imposible. Entonces, yo discutía en estos días con el tema, no, por eso te decía, no todas las pymes somos iguales. Yo vendo un artículo que hoy se considera un artículo de lujo. Te imaginás que por más que para el resto, para la producción de alimentos y de, no sé, el área de la construcción tengan un mercado que se mueve, hoy, ¿qué trabajador puede consumir una prenda que vale un salario? Entonces, eso insisto, ¿no? El mundo pyme tiene que tener también su clasificación y en función de eso darle a cada sector lo que necesita. El mercado desde ya que se está achicando, con la inflación viene la recesión, con la recesión, bueno, todos perdemos. Así que, volviendo a nuestra propuesta, sí, por supuesto. Yo quiero decirle a la gente simplemente que hemos armado una hermosa cantidad de partidos, de que los 134, creo que más de 80, entre 80 y 90, faltan las oficializaciones de algunos sectores. Y las listas nuestras están compuestas por la sociedad misma, por gente, maestros, por comerciantes. Tenemos sectores sindicales muy fuertes que plantean la problemática esta nueva, que nunca pasó en la Argentina, que es que el trabajador, organizado, en blanco y todo, no llega a fin de mes. Y tenemos, bueno, la conducción que agrupa todo esto, que es Guillermo Moreno, que cree en una sociedad organizada, en una sociedad de participación, una sociedad con redistribución justa. Así que, bueno, hemos levantado estas 3 banderas porque creemos que es el único camino y necesitamos que la gente comprenda que la participación es absolutamente necesaria. Bueno, yo como cualquiera vamos a la fila del banco, y lo único que uno escucha es queja, sí. Enojo. Luego porque la gente está enojada, porque son todos lo mismo. Bueno, primero aclarar que no somos todos lo mismo. Yo no soy el resultado de eso. O sea, hoy tenemos políticos que son un producto, con un marketing impresionante alrededor, coacheados todos, entonces saben qué palabras decir, a qué sector apuntar, y decir lo que la gente quiere oír. Exactamente. Bueno, así no fue. Porque no, o sea, dirigir el destino de un país o de una ciudad o de una provincia no puede ser el producto de una telenovela, ¿no? Son como actores de Hollywood que los preparan, los maquillan para salir a decir lo que la gente quiere. Bueno, yo creo que la sociedad argentina es sabia porque ha aprendido, no porque sí, sino porque ha aprendido con tantas crisis que hemos vivido, y debemos recordar que después cuando votamos sin pensar o votamos
porque la tradición de la familia nos indica un camino, o porque, bueno, hay que votar pensando el voto. Es importante que el Congreso, los consejos deliberantes tengan representantes que sean actores y protagonistas de la realidad. Por eso le pedimos que acompañen, y por supuesto desde la provincia y desde la nación, que acompañen no solo a Guillermo Moreno, sino también la fórmula en la que yo participo con el compañero Luis Delía, que también es otro referente muy importante que ha podido a lo largo de toda su vida armar un partido, que no es poco armar un partido, que es miles, y organizar desde abajo, insisto con esto, ¿no? Porque en su momento los desempleados, los desocupados, hoy pareciera que llegaron en una nave espacial y que son personas que no tienen los mismos derechos que nosotros, ¿no? Y sin embargo son el resultado de un montón de políticas que arrancaron muchos años atrás. Sí, bueno, pasa es, los movimientos sociales en realidad, el tema es que, bueno, uno entiende que hay un seguro de desempleo, un plan social, pero hay gente que hace décadas que está... Exacto. Entonces, bueno, y ahí es donde, ¿qué es lo que ha fallado? Eso es lo que hay que ha fallado modificar. La planificación. Mira, insisto en trasladar todo al ejemplo de la familia, ¿no? Yo tengo 4 hijos. No todos son iguales, no todos han tenido el mismo destino laboral y demás. Por supuesto que si uno tiene un hijo al que le falta o que no ha podido desarrollarse en tiempo y forma, uno no lo va a dejar en la calle, no lo va a echar de la casa. A ese hijo se lo apuntala, se lo ayuda, pero también le damos las herramientas. Bueno, ¿qué le digo yo a mi hijo? Bueno, si no conseguís trabajo, anda a hacer un curso, anda a capacitarte, anda a estudiar más, porque entonces quiere decir que el mercado está pidiendo otra cosa, necesitamos que vos te prepares para enfrentar. Porque yo hoy te puedo bancar, no te voy a bancar toda la vida, y en algún momento además no voy a estar más, entonces tenés que abrirte camino. Bueno, con ese mismo criterio hay que trabajar, hay que enfocar la problemática de la desocupación. Uh-huh. Hace muchas generaciones, ¿no?, que tenemos esta problemática. Y todo es parches. Parches. Se hace algo de capacitación, bueno, desde SEPBA se hacen muchos cursos de capacitación, pero no alcanza. O el estímulo es que se les paga a la gente para que vaya a capacitarse. No. O sea, tenemos que volver al principio fundamental del esfuerzo. ¿Hace falta una reforma laboral, crees? Mirá, el problema hoy no es el trabajador, y mucho menos en el mundo pyme, porque el mundo pyme, la mayor parte de los, digamos, de los trabajadores son familia, ¿no? Uno, en vez de contratar a alguien, si está capacitado, toma, bueno, la pata administrativa te la hace un sobrino, te la hace un hijo, si quiere. Bueno, es otra la problemática, y hoy los salarios son el menor de los problemas en la Argentina, son bajos porque de hecho no alcanzan para nada. El problema es que no se vende, o lo que se vende no alcanza para cubrir no solo el salario del trabajador, con los aportes, que después eso, bueno, es para hablar otro programa más de lo que implica hoy un trabajador en la Argentina, no solamente económicamente, sino todo lo que abarca, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo, los días de enfermedad, los feriados, que hay un montón de feriados, son días que no se produce. Entonces, bueno, pero eso es otro capítulo, ¿no? Yo no creo que hoy sea el principal problema. Primero, creo que hay que tratar de traer a la formalidad a los trabajadores. Y creo que si somos muchos más los que aportamos, vamos entonces a pagar mucho menos. Hoy la carga tributaria es muy alta porque somos 6, 7 millones los que aportan y están manteniendo a todo un universo que crece cada día más. Y bueno, y las cuentas tienen que tener un equilibrio para que la cosa funcione. Sí, pero por ahí vemos, hablando con algunos pymes también, que no en este contexto, pero en algunas oportunidades en las que han tenido la posibilidad de crecer, prefieren no contratar un personal por el miedo a un juicio laboral, por ejemplo. Bueno, el tema del juicio laboral sí es un tema que en algún momento y seriamente va a haber que tratarlo, porque el pyme responde con su capital. Entonces, yo te cuento la historia personal. La familia de mi esposo era una familia que tenían los concesionarios de rastrojeros en el país. Un día, bueno, se decidió, estaba el gobierno militar, que se cerraba la fabricación de los rastrojeros cuando tenían lista de gente esperando su unidad.
Bueno, ¿qué pasó? 30 empleados, muchos de muchísimos años, se fundieron porque tuvieron que responder con su patrimonio y por supuesto que se le dio respuesta a todos y cada uno de los empleados, se llegaron con todos acuerdos y a los pagos. Exacto. Ahora, ¿qué representó? Que toda una generación y 35, 40 años de trabajo de mi suegro terminen en quiebra. Pero no por mala praxis, insisto con esto, ¿no? Sino por decisiones que toman otros. Bueno, eso es lo que genera que el pyme tenga miedo. Yo ayer leía, desde que yo nací, sí, hace 60 años, hubo 14 periodos de recesión y de inflación, con picos, por supuesto, como por ejemplo fue la hiper. Bueno, yo no quiero más eso para mis hijos y mis nietos. Es volver, como te decía al principio, volvemos a empezar, cerramos y volvemos a empezar. Y bueno, desde este espacio pretendemos generar esas condiciones que tengan que ver con que la inversión sea un estilo de vida, que se pueda crecer a partir de ahí, desarrollar, criar a nuestros hijos si la quieren continuar bien. Sí, y aparte que se premia al que invierte. Nosotros hemos conocido a mucha gente, muchas pymes que están perdiendo plata. Exacto. Pero bueno, con la esperanza de que va a cambiar, que se va a revertir. Y muchas veces también es injusto cuando se los castiga, como así como se generaliza con los políticos, se generaliza con los empresarios, ¿no? Exacto. Que los hay buenos y los hay malos, como en todas las áreas de la sociedad. Trabajo también. Desde ya. Es así. Como trabajadores. Hay trabajadores totalmente responsables y hay trabajadores que no. Bueno, uno tiene que generar este equilibrio y entender que somos un conjunto, que nadie se puede salvar solo. Volver a organizar la sociedad. La participación, yo me crié, bueno, no sé qué edad, bueno, vos sos muy joven, me crié con esto de me quedo con esto de los modelos, ¿no? Mi papá integraba la comisión de la cooperadora de la escuela, participábamos en el club del barrio, yo hacía atletismo, jugaba en gimnasia, participaban de la comisión. Bueno, uno se va insertando en la sociedad, porque así es como se relaciona y el día de mañana uno cuando abre las puertas de un comercio, mira quién es, y se conoce. Entonces sabe que lo que va a comprar ahí, uno pone su prestigio. Si yo te vendo una campera que al año se te rajó toda, yo estoy poniendo en juego mi nombre y mi negocio. Entonces, creemos que hay una sola forma de hacer las cosas, que es hacerlas bien. Sí. Por supuesto que da más trabajo, más esfuerzo, pero es el único modelo. Producir, trabajar, volver a los principios, volver a los valores y tratar de entre todos salir de esta difícil situación. Y aparte, y no sé si tengo más tiempo, sino para terminar, creo que hay que entender que la sociedad necesita leyes que vengan los modelos después que vengan los políticos de turno, porque la alternancia en la democracia es eso, ¿no? Sobre todo en la Argentina vamos de un extremo al otro. Bueno, pero tiene que haber reglas y leyes que estén más allá de los partidos, que no se puedan mover. Entonces, si nosotros podemos conseguir una ley PYME en la que el Estado tenga funciones de acompañar para habilitar una pyme, que hoy, por ejemplo, vos decidís abrir una cervecería. Los trámites que tenés que hacer, bueno, los primeros litros de cerveza se te pusieron feos hasta que lográs la habilitación de los bomberos, de la municipalidad, bueno, sí la lográs. Entonces, bueno, si todos los partidos hablan de la producción y del trabajo y que hay que poner en movimiento, bueno, muchachos, entonces los que son gobierno hoy, ayuden, ¿no? Saquen las dos manos de encima y dennos una mano, por lo menos, en la iniciativa y en el acompañamiento. Eso por un lado como política de Estado. Tiene que haber una oficina en donde la gente diga, bueno, mira, yo tengo esta cantidad de dinero, quiero invertir. Coméntame, ¿qué está faltando? ¿En qué rubro puedo llegar a ser exitoso? Porque también hay que entender. Claro. Yo tomo el rubro de la cervecería porque tu generación, que sos joven, y mis hijos, todos estaban enloquecidos con el tema cervecería. ¿Qué pasó con el pádel, con los videoclubs? Bueno, cuando se satura la demanda, porque hay una cervecería por cuadra, en La Plata tenemos un gran ejemplo de eso. ¿Qué pasa después? Empiezan a cada vez achicarse. Claro. Imagínate que hoy una cervecería que puso todo, tiene personal contratado, las generaciones tuyas son mucho más, y te hablo a vos porque lo identifico con mis hijos, ¿no? Son mucho más claros y más abiertos. Dicen, bueno, yo si abro, quiero tener todo en regla, quiero los empleados en blanco, quiero trabajar como corresponde. Claro. Ahora,
viene la inflación, se achica, hoy las cervecerías están llenas, pero la persona que va a consumir un fin de semana, un día de semana, antes se tomaba 3 cervezas en la noche, hoy se toma una, entonces, para el que puso el capital, se le va achicando, por más que parezca Sí. que está todo lleno. Claro. Entonces, yo quiero invertir, bueno, tengo que tener un lugar, porque el Estado tiene que tener esa función, el Estado sabe y maneja la información y decir, miren, yo quiero poner, no sé, una casa de té, ¿no? De tortas y té. Sí, bueno, sí. no hay, ayúdenme un poquito a organizar esto. Y que me digan, no, mira acá no, pero ¿sabes qué? En Ensenada, o en Claro. Berizo, o en Varela, ahí no tenemos nada. Entonces, darle herramientas, por supuesto la capacitación es un Sí. elemento fundamental, pero es el Estado quien tiene que detectar, bueno, mira, se están abriendo determinados rubros. Hay algunos países que son organizados así Exacto. y dicen, pues, supongamos... Entonces, ¿para qué queremos 5.000 soldadores si no va a haber Claro. actividad? Bueno, formemos en aquellos oficios que realmente después puedan incorporarse y ser mano de trabajo. Bueno, por eso, no es que no se puede. Planificación Sí, sí. es lo que se necesita. Y saber que los recursos no son de un partido, no están para la campaña, no están para los amigos, están para que el pueblo viva mejor y viva feliz. Entonces, la planificación tiene que ser eso, decir, bueno, cuáles son las necesidades, dónde tengo que cambiar presupuestos y mandar partidas para que la cosa empiece a funcionar mejor. Y en eso estamos, en esa propuesta. ¿Y cómo ves el tema que se puede solucionar de la superposición muchas veces de impuestos? Bueno, el tema es, yo no soy una experta, ¿no?, en el área, pero hay impuestos que los pagamos 2 y 3 veces, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ir regulando y llegar a que las actividades, clasificándolas y demás, tengan un impuesto que no sea que el Estado sea un socio más, invisible y solo en las buenas. Yo, mira, recuerdo que la primer prenda que vendí, yo estaba contenta y feliz, cuando me llega el resumen, porque se había vendido con tarjeta, tenía un 33% menos, o sea, tenía un tercio menos, Claro. que ya se había perdido en el simple hecho de vender y poner y entregar y cobrar. Bueno, eso no puede pasar. Por eso insisto en esto de que todos, incorporando la informalidad, blanqueando a los trabajadores y siendo todos partes, paguemos todos menos para que, o sea, que todos paguen para que todos paguemos menos. Justicia. Claro. ¿No? Justicia social. Todos incorporados, todos en blanco. Yo tomo el ejemplo mucho de Brasil, en donde vos tomás una cerveza en la playa y te la pasan por el postnet. Sí, sí, correcto. Y esa cerveza paga los impuestos. O te compras un pareo y ya está todo. Exactamente. Bueno, entonces no es tan difícil poder ir llevando a la gente a la formalidad. Porque además todos somos partes de esta, no son gente que viene de otros lados o son islas, todo después tiene que volver a la sociedad, entonces todos es justo que paguemos. Ujú. ¿Y vos ves a la sociedad viendo esos cambios? Mira, yo creo que hay una gran parte de la sociedad que está totalmente desinteresada de la política. Otra parte que está enojada, y yo creo que sinceramente que hacen falta políticas nuevamente de instrucción cívica. Hay que educar al pueblo, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes, entonces, y que es la premisa más básica. Entonces, si no decimos lo que necesitamos, o si los representantes son inaccesibles, yo no sé cuántos de ustedes han hablado con sus concejales, con sus diputados, son inaccesibles. Entonces tenemos que acercar el mundo de la política o de las decisiones al mundo de la gente de carne y hueso que la padece todo el día. Esa es la propuesta que nosotros tenemos, por eso integramos la lista con gente del quehacer cotidiano, que es el que está en contacto con el vecino, con las pymes, con las cámaras, y que bueno, que entre todos podemos construir un buen proyecto. Si no hay empatía, si no hay interés por lo que pasa en cada uno de los sectores, es muy difícil poder solucionarlo. Uh-huh. ¿Cómo van ustedes sintiendo la respuesta de la gente con la propuesta, ¿no? O sea, hay como decías bien, un personaje de la política como Guillermo Moreno, Uh-huh.
que creo que, bueno, los que tenemos más años y conocemos un poco, como que ha levantado la bandera del peronismo tradicional, ¿no? Que se ha desvirtuado tanto, y por otro lado, una persona conflictiva como Luis Delía, ¿no? Con el tema. Sí, bueno, pero es la sociedad misma. Por eso yo hablo orgullosamente de que hemos podido conformar un frente en donde estamos todos representados. Porque Luis también representa un sector que quedó afuera de todas las decisiones. Sí, entonces es importantísimo que siga teniendo ganas de participar y de apoyar y de tratar de transformar esto. Sí, Guillermo levantó las banderas del peronismo, de la doctrina, del partido que él creó, que es Principios y Valores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra todos los que han utilizado el nombre, ¿no? O sea, yo pierdo más tiempo a veces hablando con la gente diciendo ¿qué es el peronismo? Porque se desvirtuó totalmente. Hoy tenemos un gobierno que se dice peronista y yo te puedo decir 1000 razones por las cuales no lo es. Porque eso sí, como lo dice Guillermo, el árbol se conoce por sus frutos. Jamás podemos concebir o aceptar, por más que nos lo digan los medios y nos lo digan los políticos, que un gobierno es peronista cuando los trabajadores son pobres. Sí, o sea, no hay más que hablar. Bajo el nivel de la pobreza. Exactamente. Pero aparte, bueno, ayer veíamos, para crear un hijo, 118.000 pesos. Y no yo tengo 4, imagínate. Claro, bueno, hasta 12 años. Digo. Pero muchas familias no juntan esa plata. Exacto. Bueno, entonces yo no puedo seguir explicando lo que para mí, porque estoy en esto, digamos, es básico. Entonces, bueno, partimos de ahí, de explicar cuáles son los valores, los principios, las banderas del peronismo. Una vez que pasamos la etapa de explicar que esto que pasó no es peronismo, le decimos a la gente esto, que hay que participar, que hay que elegir muy bien y pensar el voto, que el voto no puede ser más una herramienta de compra de voluntades, de entrega de mercadería, de que te lleven o te traigan y después tenés 4 años en los que nadie se acuerda de vos. Tenemos que volver a comprometernos desde el análisis. Bueno, nosotros tenemos esta propuesta, puede gustar, no gustar, pueden acompañarnos o no, pero tenemos y decimos claramente lo que vamos a hacer. Y además tenemos no solo el plan económico redactado por Guillermo y por otros compañeros economistas peronistas, sino que no nos podemos mover desde ahí, porque como creemos en esta doctrina, creemos en estos principios y en estos valores, quien no comulgue con eso, o si llegamos a los lugares de decisión, lo vamos a hacer en función a estos principios y estos valores. Más respetar lo que exactamente, no vamos a irnos para un lado o para el otro. O sea, sabemos muy bien qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y necesitamos el acompañamiento de la gente y que sepa, perdóname, ya con esto termino, que los medios, en líneas generales, siempre nos plantean la polarización. Sí, son los amarillos o es ahora Unión por la Patria. Yo lo planteo hoy a la mañana. Bueno, no puede ser que eternamente tengamos solo 2 opciones. Hay un montón de gente, y no solamente nosotros, un montón de gente que tiene propuestas, los partidos vecinalistas, los partidos que tienen, y nunca pueden entrar al juego porque la gente consume, como te decía al principio, consume un producto. Sí. La televisión te vende un producto. Entonces, las encuestas que uno nunca sabe quién las hace, claro, o qué grado de veracidad tienen. Por ejemplo, a nosotros no nos miden. Claro. Y sin embargo, hace años que venimos... Bueno, ayer vi algunas mediciones. Bueno, hace Guillermo, años que venimos pateando. Podemos tener un porcentaje alto o bajo, pero existimos. Sí, pero... Entonces, negar nuestra existencia en muchos medios o en muchos lugares, no a mí, sino a Guillermo, sí. La verdad que es no ejercer este juego de la democracia, no solo de la alternancia, sino de la variedad. Entonces, la gente que sepa que hay otras propuestas y que las analice, las escuche y elija la que considere que mejor y más pronto va a poder cambiar su vida.